Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Son las 3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Volvemos a abrir este espacio en blanco. Muchos enigmas nos esperan aún. Ya sabéis que las redes sociales siguen abiertas, el Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram. Y tenemos una pregunta en Twitter, si alguna vez os habéis comunicado con ese más allá. Gracias a todos por seguir conectados. Y para seguir con este primer tema, como invitado que tenemos a Aldo Linares, vamos con esa introducción para tratar de sacar conclusiones. Nuestro invitado también... la mejor manera de prepararse para morir es vivir plenamente, ¿no? Ricardo Badani nos decía eso. Claro, totalmente, porque es que en realidad la vida estamos tan acostumbrados a vivirla que la propia costumbre nos hace olvidar que estamos vivos, ¿sabes? Entonces, pero vivos y que cada día es un deslumbramiento, que cada día es un renacer, ¿no? Y aunque suene muy poético, pero es así. Vale, preguntan, te voy a pasar unas cuantas preguntas que nos hacen. ¿Hay que tener miedo a los espíritus cuando se aparecen? No, aunque es lógico que tengamos miedo porque estamos viendo algo que no pasa por lo habitual. No hay que tener miedo, pero claro, es fácil decirlo, pero no hay que tener miedo. Vale, nos preguntan también que hay un espíritu, dice, no sé, ¿será? Siente cosas extrañas por la noche cuando alguien se acerca y no le dejan dormir cuando está solo. ¿Qué puede ser? ¿Un espíritu que molesta o quizá sus propios miedos o no sé? ¿Qué puede ser? En eso hay que ser muy vigilantes porque el mayor riesgo que tenemos frente a lo desconocido somos nosotros mismos. Es el mayor detonante. Entonces tenemos que analizar todas las situaciones bien y tenemos que, digamos, aunque parezca contradictorio, pensar en lo paranormal como lo último para explicar una situación que puede partir de nosotros. Y analizar mucho el contexto en el que estamos, cómo estamos, qué estamos pensando en ese momento, qué traemos del día en nuestro pensamiento, en nuestras emociones y al final pues pensar en esa posibilidad, pero hay que analizarlo todo. Sí, vale. ¿Qué ocurre? Nos preguntan con los suicidas. Pues mira, los suicidas del mismo modo que viven una situación complicadísima en la cual piensan que van a resolver algo que luego no lo resuelven porque pues al despertar se dan cuenta que la vida sigue. No hay creo y parece ser que no hay una pena eterna en la cual todo el tiempo van a estar condenados, no. Todos tenemos derecho y todos estamos, digamos, destinados, sin que exista una predestinación, por decirlo así, a avanzar y a progresar. Pero claro, tienen que comprender su situación, tienen que aceptar su situación, tienen que aceptarse, tienen que reconocerse, tienen que dar el paso necesario. O sea, la ayuda no llega si uno no la pide. Esto es una cosa importantísima. Vale, y en ese caso, ¿qué ocurre? ¿Vuelven aquí, se reencarnan o siguen evolucionando en otro plano después de haber comprendido que quizá haya sido una equivocación quitarse la vida o cómo funciona? Mira, lo de la reencarnación es un tema que a mí me interesa, pero no sabría decirte con exactitud cómo puede funcionar. Lo que sí sé es que en el fondo de la psique de cada uno llega un momento en el cual te das cuenta que algo no funciona bien en ti y entonces es cuando en ese momento ellos al dar su paso y al seguir pues pueden y tienen la posibilidad de modificar justamente todo eso que ha sido tan traumático, ¿sabes? Pero respecto a la reencarnación no lo sé, también lo sabré cuando me toque ir. Vale. Estás convencido que existe un más allá, ¿no? Que después de morir la vida continúa a través, quizá, evidentemente no con un cuerpo físico, pero con esa conciencia, con el alma, con el espíritu, ¿no? Sí, porque yo no puedo ni quiero convencer a nadie, no soy ni un maestro, dudo mucho de los maestros, sospecho mucho de la gente que va diciendo tienes que hacer esto es así, o sea, no dudo muchísimo y siempre pido a la gente que todo lo que yo digo lo coja con pinzas y lo analice muchísimo, pero en mi caso yo tengo esa certeza de que hay algo más allá y creo que es una continuación de ese gran horizonte que es nuestra conciencia, nuestro espíritu y siempre pongo el mismo ejemplo, Miguel, si yo en este momento me muero, en este preciso momento alguien está naciendo en Madrid y en este preciso momento alguien está naciendo en Perú y ni tú ni yo tenemos ni idea de cómo se llama, ni de qué sexo es, ni nada. La vida sigue. Vale, quizá la última pregunta. ¿Es bueno acordarse o llamar a la gente que ha fallecido o les interfieres en ese camino, en ese a seguir hacia otro plano? Mira, es bueno acordarnos de ellos con amor y sobre todo con honor y dignidad para que ellos sigan adelante.
pero no es bueno estar cargándoles cosas con por qué me has dejado, por qué te has ido, porque no les permitimos avanzar, porque ellos perciben nuestras sensaciones. Entonces es importante auparles y darles ese honor y esa dignidad para que ellos sientan que lo importante son ellos, no la muerte. La vida continúa entonces. Por supuesto, por supuesto. Y mira, y en el hipotético caso de que no continuase, es mucho más bonito pensar que ahora que estamos de noche, mañana va a salir el sol, que pensar que no, que todo es noche porque lo que estamos viendo ahora es noche. No, claro que no. Cuando lo sugerente se hace evidente, la emocionante percepción de lo que no se ve, con algunos de los datos de las vivencias de Aldo Linares. Qué grande eres, Aldo. Pues como tú, querido Miguelito, y como el invitado que va a entrar luego. Como todos, ¿sabes? ¿verdad? Sí, sabes, uno de mis sitios favoritos y uno de mis sitios mágicos es justamente la iglesia que tiene este señor. La iglesia de San Antón del Padre Ángel. Sí, que suelo irme a horas así un poco intempestivas a veces, y créeme que es un sitio hipermágico. Sí, señor, va a haber muchas sorpresas. Forma de contacto contigo, Aldo. Hay mucha gente que quiere ponerse en contacto contigo en diferentes partes del mundo. ¿Dónde se pueden poner en contacto? Tienes página web, ¿no? Sí, es aldolinares.com. También estoy en Instagram aldolinaresd, en Twitter también linaresaldo, y también con el grupo EPTA, por supuesto. En la página del grupo EPTA.com pues también pueden escribirnos allí. Vale, nos quedan muchas aventuras, ¿verdad? Tú que eres capaz de verlo, sí, ¿no? Eso sí, me encanta, y además tengo tantísimas ganas, ¿sabes? Tengo tantas ganas de volver a tantos sitios y de estar contigo en esos lugares tan especiales que, vamos, eso es el más allá, Miguelito, eso es el más allá. Aldo Linares, un abrazo fuerte, chato. Un abrazo grande para ti también. Que sigamos gracias disfrutando. A todos y que todo sea propicio. Gracias. Que nos pongamos los ojos de ver para ver ese más allá, sin miedos, y que totalmente se haga evidente eso sugerente que está ahí esperándonos. Totalmente. Es mejor sentir que nuestro corazón late que pensar que algún día va a dejar de latir, ¿sabes? Fuerte abrazo. Otro para ti. Hasta prontito. Hasta pronto, Miguel. Ya lo anunciaba Aldo Linares. Estuvimos ayer con él, hicimos una pequeña grabación que queremos ofreceros. Es ese ángel que camina entre nosotros en este mundo, y va a haber sorpresas con él, pero os dejamos unos minutitos mínimos con él. Las redes sociales están abiertas y después os presentamos nuevos temas, nuevos misterios que siguen en el espacio en blanco. Estamos en la iglesia de San Antón, una vez más, con el Padre Ángel. Padre, ¿esto es un castigo de Dios por nuestros pecados, esta pandemia que estamos viviendo? Ni en broma, Dios no castiga. Dios lo que hace es bendecirnos. Pero estos son pues gajes del oficio. Siempre hubo epidemias, catástrofes, las plagas en el Antiguo Testamento. Y esto es decir, es ley de vida, más bien ley de muerte. Pero cada vez rezamos más a Dios cuando estamos en dificultades. Y seguro que saldremos adelante. Es decir, mira, hay demasiados agoreros, hace falta encontrar gente que seamos realistas, que lo que estamos pasando nos tiene que doler mucho, nos tiene que entristecer, nos ha roto muchos lazos, pero tenemos que tener esa esperanza de que vamos a salir y que tenemos que salir y que hay que poner todo el esfuerzo y que hay que pedir y exigir a los gobernantes, a los médicos, a los farmacéuticos, a nosotros mismos, llegar a encontrar la solución, pero yo creo que la vamos a encontrar y estoy seguro. Ya casi te has adelantado todo lo que te quería preguntar. Cuando pensábamos que esta pandemia teníamos que pasarla entre todos, estamos viendo en las redes sociales, en las relaciones sociales también, que está saliendo lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Esas son unas frases dichas y hechas diciendo que ha salido lo mejor de nosotros, lo peor. No ha salido nada, ni lo mejor ni lo peor, es decir, somos realistas y lo que nos ha convencido es que nos creíamos que éramos semidioses, que podíamos alcanzar la luna y lo hemos alcanzado, pero que podemos alcanzar muchas otras grandes cosas con las redes sociales. Sin embargo, esto nos ha hecho humildes, que seamos humildes y sobre todo que somos todos iguales. Hay una encíclica preciosa del Papa en que dice: todos somos hermanos, los ricos y los pobres, los de un color y de otro color. Pero seguro que lo que sí nos ha enseñado
era lo que no creíamos que éramos buenas personas. Que el vecino del quinto, cuando bajaba a la calle, pasaba por el del primero o segundo si necesitaba algo. Que no hace falta ni ser cura ni ser de una ONG para ser buena persona. Y ahí están los vecinos que hacían asociaciones para dar de comer a los demás. Somos buenas personas. Y los que a veces parece que no son tan buenas personas es que están enfermos, no del COVID, otra enfermedad peor todavía. Creo que hemos pasado tantos meses que está perdiendo la esperanza, está con muchos tipos de problemas de angustia. ¿Qué se les podría decir para que pasemos este tránsito? Tiene mucha razón de perder, es decir, a veces la esperanza, la paciencia, porque uno a veces se encuentra tan solo. Pero hay otras muchas razones, que es que hay mucha gente que están con ellos y que hay muchas posibilidades de que podamos salir. Mira, yo en esta pandemia he pasado mucho tiempo de rodillas, pero hay que ponerse también de pie para salir. Y a estas personas que están de rodillas, que han perdido seres queridos, hay que decirles que los que creemos, sabemos que todas estas personas están en el cielo, están más allá donde vamos a ir los demás, y los que no creen saben que si son buenas personas en algún otro lugar está. No, yo sí, cuando se me va un amigo o se me han ido amigos que a veces dicen que no creen en Dios, yo estoy convencido que en algún buen lugar están por ser buenas personas, ¿no? Hoy en el programa estábamos hablando de eso, del más allá, de lo que hay más allá todavía. Esperanza para todo el mundo, entonces. Esperanza para todo el mundo, para los que creen y los que no creen. Al Papa le llegaron a llamar casi la atención por decir esto, que todos somos hijos de Dios, que todos tenemos derecho a ser felices y que tenemos que buscar la felicidad. Y yo creo que tenemos que luchar mucho por buscar la felicidad y por ser felices. Y la felicidad está no en estar solo sano, que hay mucha gente que están sanos y a veces no son felices, o en tener pues inmuebles o cosas. La felicidad está en tener a alguien que te quiera o poder tener a alguien a quien querer. Y quien nos escucha saben que tienen a muchos que se les quiere, que desde el Mensajero a Paz les queremos a mucha gente y que nos dejamos querer, que necesitamos también dejarnos querer en estos momentos en que lo estamos pasando tan mal como los demás, que se nos han ido muchos ancianos, muchos abuelos, a veces algún niño se nos ha ido, médicos, enfermeras se nos han ido. La iglesia de San Antón, donde estamos ahora, está llena de unas tarjetas de visita en esas rejas de San Antón, que antes poníamos un lazo de los amoríos y de los novios, ahora hemos puesto tarjetas de visita con la muerte de cada uno de ellos. No hay más de 600 tarjetas ahí, hay un corazón inmenso, grande, en donde hemos celebrado una misa, pero hemos celebrado una misa de blanco, de alegría. La iglesia dice que la muerte no se celebra, que hay que celebrar la vida. Yo sé que esto es muy difícil, porque decirlo es fácil, pero cuando te toca a veces es muy difícil, pero en San Antón sabemos mucho de felicidad y de alegría. Terminando, ¿se ve el horizonte de cómo termina esta historia? Sí, esta historia termina pues como ha terminado la guerra mundial, la guerra civil, los terremotos, las inundaciones. Todas esas cosas son tremendas, es decir, los atentados, claro que termina, es decir, todo tiene un principio y un fin, pero claro que sí, pronto vamos a poder besarnos, tocarnos. Yo tengo ganas de darte a ti un abrazo y a todos los oyentes que cada año me das la ocasión de poder felicitarles las Navidades y de decirles que les queremos y que nos dejamos querer. El mejor mensaje es el de querer a la gente, y ese no hace falta ni que aparezca la vacuna para quererse, ¿no? Gracias, Padre, siempre ha sido un ejemplo, sigue siendo un ángel en la tierra. Gracias porque haya gente, personas como tú. Muchas gracias, de verdad, y un abrazo muy fuerte. Y como dice el Papa, que recen los que nos escuchan, y que yo rezo por ellos. Y dice, y si no creen, si no son católicos, que me manden buena onda, pues que nos manden buena onda. Muchas gracias. Existen multitud de dimensiones desconocidas y llenas de misterios. Si nos acompañas, las iremos descubriendo juntos. Espacio en Blanco. Una nueva experiencia de comunicación con el más allá. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días acá en México. Buenas tardes allá en Europa, en España. Yo soy Alberto Mendoza, pero me pueden decir Tezcatlipoca también, no hay problema. Y bueno, pues con toda la actitud de ponerle buena cara al mal tiempo, no se me mortifiquen, no se me achicopalen ante esta situación y mucho menos se me desavalorinen,
ya que pues tenemos que salir adelante, son los tiempos que había que pasar. Es un pequeño nudo, pero quizá necesario para poder recapacitar un poco. Así que no se me mortifiquen, ya les dije, ni se me desavalorinen. Desde México para Espacio en Blanco, Alberto Mendoza, Tezcatlipoca, Mexicatiahui, Cuali Cuali. Tres y 23, 2 y 23 en las Islas Canarias, iba a decir sin desvalorizarnos. Seguimos aquí en el Espacio en Blanco con más temas. Llega Daniel Landa, nuestro compañero, que nos va a volver a llevar de viaje a esos lugares donde difícilmente llegamos los mortales normalitos que no viajamos demasiado. Él tiene la suerte de llevarnos y encima de enseñárnoslo, y lo trae aquí al Espacio en Blanco. Lugares con magia, ya veréis hasta dónde nos hace llegar esta noche. Esta es la nueva sintonía que hemos elegido para esa nueva sección que hacemos con nuestro compañero Daniel Landa. Buenas noches, Daniel. Muy buenas noches, Miguel. ¿Te gusta? Hombre, a mí me emociona porque... La música es vuestra, es tuya. Es una música de Iván Palomares, que es nuestro compositor también en las series anteriores, ¿no? Y que siempre da ese toque de aventura, de emoción, ¿no? En todas las composiciones. Y esta yo creo que te lleva muy bien, ¿no? A viajar, a hacer la maleta, sí, señor, a lugares nuevos, ¿verdad? En busca de la magia, que si quieres así llamamos a la sección. En busca de la magia, me parece perfecto. Déjame sí, que la escuchemos, esa música de Iván Palomares. Muy bien. ¿Y a dónde nos llevas hoy, Daniel? Pues hoy os voy a llevar muy lejos, muy lejos. Ya hace frío, yo ya estoy temblando. Hay que abrigarse, hay que irse lejos. Pues posiblemente al lugar más remoto que yo haya visitado en todas mis expediciones, ¿no? Uh-huh. y uno de los sitios, por lo tanto, más interesantes y más complicados de acceder, pero cuya recompensa la recordamos con más cariño, ¿no? Y estamos hablando de las Islas Diomedes, en mitad del estrecho de Bering, uh-huh, entre Rusia y Estados Unidos, un sitio absolutamente apasionante y único. Salía en la serie Un Mundo Aparte, ¿no? Salía en Un Mundo Aparte, sí. Ya ha llovido, en este caso ya ha nevado por allí, por esos lares, pero es algo que yo lo recuerdo muchas veces, es de esas secuencias, de esos días que vivimos allí, que están más presentes, ¿no? Quizá porque nos marcó de forma más brutal, por ser algo tan diferente a todo, ¿no? Lo que hemos tenido ocasión de visitar. Sí, yo vi esa serie y te digo, pasé mucho frío. Cuéntame esto, creo que son dos islas, ¿no? La gran isla de Diomedes y la pequeña isla de Diomedes, y además dos países, hay una historia ahí increíble, ¿no? Sí, es que ya su ubicación geográfica lo hace especial, ¿no? Son dos islas en mitad del estrecho de Bering, una un poco más grande, como has dicho, la gran isla de Diomedes o Diomedes, y la pequeña isla de Diomedes, ¿no? La grande pertenece a Rusia y por lo tanto a Asia, y la pequeña pertenece a Estados Unidos, por lo tanto América, y justo en medio de las dos islas pasa la línea del cambio de fecha, ¿no? Por lo tanto hay un dicho allí que dice que entre los esquimales que viven en la isla americana, que dice que es posible cazar un oso mañana y comértelo hoy, ¿no? Y eso es literalmente así, porque claro, ellos van a la parte rusa a cazar, que viven en un día más adelante. Ellos viven en miércoles, cazan en miércoles, vuelven todavía es martes y se lo comen, o sea que se da esa rareza. Y de hecho ahí pues acaba lo que se considera el este y empieza el oeste del planeta, ¿no? En tan solo 3,7 kilómetros de distancia entre una y otra isla, ¿no? Lo cual ya desde el punto de vista geográfico lo hace un lugar fascinante. Como has dicho, la gran isla de Diomedes pertenece a Rusia, y ahí casi no se pudiera, no sé qué seas militar, ¿no? Sí, es uno de esos sitios
tiene un punto siniestro, ¿no? Porque nosotros cuando llegamos a la isla pequeña, a la de Estados Unidos, que es la única accesible, muy complejo, ahora os contaremos cómo conseguimos llegar hasta allí, veíamos las lucecitas de los soldados apostados en la otra isla, ¿no? A mí me parece, sinceramente, la Isla Grande uno de los sitios más tristes y apartados y desolados del mundo, ¿no? Porque ahí no pueden viajar civiles, es como si se hubieran quedado congelados en la Guerra Fría y todavía fuera un último bastión ruso, ¿no? Vigilando lo que es América, el resto del mundo, y ahí pues los pobrecillos que les toca vigilar esa roca de hielo, pues siguen estando allí, ¿no? Y sigue estando habitado ahí. Ya, qué curioso. Dices que 3,7 kilómetros y en la otra, en la pequeña isla, ya pertenece a Estados Unidos. ¿Se puede pasar de un sitio a otro caminando cuando hay hielo? Pues ese es uno de los grandes, digamos, de las grandes aventuras que todavía queda por realizarse, ¿no? Hay mucha leyenda sobre esos 3,7 kilómetros y de hecho hay gente que dicen que lo pasó, ¿no? Que cruzó andando, porque además este lugar ya no es solamente la ubicación tan lejana, es cuando se viaja, el interés puede ser muy diferente, ¿no? Porque claro, yo estoy hablando de que había hielo porque fuimos en invierno, en pleno invierno, llegamos hasta allí, ¿no? Solamente se puede llegar en helicóptero hasta la pequeña isla de Diomedes, y desde allí es físicamente posible caminar sobre el hielo, sobre las placas de hielo, ¿no? Lo cual está, por otra parte, terminantemente prohibido. Es decir, nosotros cuando llegamos allí nos pusieron una serie de restricciones muy severas porque es un sitio muy peligroso. Sí. Entonces, claro, tú estás viendo, digamos, otro continente, estás viendo Rusia de Estados Unidos a un paseo de distancia. Y entonces, pues mucha gente muy osada dice, oye, yo quiero caminar, es que no tardo nada en llegar allí, ¿no? Pero hay que confiarse porque hay peligros realmente tremendos. Primero, las placas de hielo se mueven, ¿no? Entonces hay gente que ha sido engullida literalmente por las placas de hielo. Es decir, viene una corriente, se abre el hielo y te quedas, ¿no? Imagínate la temperatura de esas aguas. Luego, por otra parte, está lleno de osos polares. Es decir, allí nosotros fuimos testigos de cómo había una piel de un oso polar que habían cazado, porque además es un animal muy peligroso, es un animal con un gran olfato y cuando le aprieta el hambre, pues se acerca a las comunidades humanas, ¿no? Entonces, si tú vas solo cruzando por una placa de hielo, o sea, lo primero es hay que ir armado si quieres salir de la isla a dar una vuelta, ¿no? Y si consigues llegar a Rusia, pues posiblemente no tendrás una buena bienvenida por parte de los militares rusos que lo tienen absolutamente prohibido, ¿no? Acceder a su país, además sin documentos, ahí no hay una frontera, no hay nada, ¿no? Y bueno, y si consigues hacer todo eso, luego tienes que volver. Y mucha gente nos contaban también en la isla de Diomedes que habían tenido que salir al rescate de muchos incautos que acababan congelados, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, pues son solo casi 4 kilómetros de ida y vuelta, pero es que los vientos polares que hay allí, yo eso lo viví. Nosotros llegamos el 25 de enero y el viento era como esquirlas, era como metralla prácticamente, ¿no? O sea, estamos hablando del estrecho de Bering, donde hay unos vientos fortísimos y entonces esas corrientes hacen que sea prácticamente impenetrable el hecho de caminar siquiera 2-3 kilómetros mar adentro, ¿no? O sea, es un sitio realmente peculiar por todo eso. Me das mucha envidia en algunos viajes, pero en este destino no me das nada de envidia. Al llegar allí, Daniel, os dieron una serie de prohibiciones, me dices, o de consejos, ¿no? ¿Cuáles eran? Bueno, antes que las prohibiciones, lo que hicieron fue multarnos. ¿Y eso? Pues porque nosotros llegamos en un helicóptero. A ver, y cuando nosotros hicimos la vuelta al mundo, hay que decir que éramos unos auténticos insensatos, pero insensatos en todos los sentidos, ¿no? O sea, todo lo que había que programar lo hacíamos al revés. Nosotros no pretendíamos llegar en pleno invierno, pero es lo que nos tocó, ¿no? Y llegamos allí en un helicóptero. A ver, ahí no hay un vuelo programado, por lo tanto también es muy difícil el poder contactar con el piloto del vuelo del helicóptero y tal. Entonces nosotros pasamos durante un día entero en la ciudad de Wells, que la ciudad de Wells está en el continente, está en Alaska,
y es la ciudad más occidental de América, ¿no? Es una ciudad con muy poquitos habitantes, de hecho, vamos, es un pueblo donde no hay vehículos, no hay nada, todo está también congelado y hay que volar allí en avioneta haciendo 2 transbordos y tal. O sea, es un sitio que está lejos de todo. Bueno, pues a partir de ahí había que esperar que un helicóptero que es el que lleva los víveres y el que lleva pues la comida, las medicinas a la isla de Diomedes, pues todos los miércoles salía y allí fuimos a pedir, a implorar al piloto que nos hiciera un hueco pagando pues el peaje que fuera y tal. Entonces, claro, no estaba contemplado que hubiera unos extranjeros a punto de llegar a esa isla. Además, como el helicóptero va una vez a la semana, tú tienes que esperar allí una semana hasta que vuelva el helicóptero. Y cuando nos deja el helicóptero dice, vuelvo dentro de una semana, según el tiempo, dice, puede que vuelva dentro de un mes o 2. Wow. Claro, porque allí cuando hay una tormenta que pueden durar días y semanas, bueno, nos contaban que hubo un invierno que fue especialmente crudo y estuvieron 2 meses sin poder llevar el helicóptero a Diomedes. Y cuando llegó el piloto contaba que estaba el pueblo prácticamente desolado, intentando todos cazar, porque habían perdido ya esa habilidad del cazador, comiendo focas porque se les había acabado el alimento, ¿no? La despensa que les llevaba semanalmente el helicóptero. Bueno, entonces cuando llegamos nosotros, sacamos las cámaras para grabar el aterrizaje y todo esto del helicóptero, y como habíamos grabado sin permiso, pues nos llamaron al Lord del Consejo de Sabios y nos multaron con $600. Y estuvimos como horas, todo además con el mundo indígena, con los esquimales también, ¿no? Lleva siempre su tiempo, hay que convencerles, hay que empatizar mucho. Nosotros intentamos explicarle lo importante que era para nosotros contar la historia de aquel lugar. Y de alguna manera se apiadaron, ¿no? Porque dijeron, bueno, podéis grabar, pero os vamos a multar porque ya habéis grabado sin permiso, ¿no? Y bueno, nos multaron con $600 que tuvimos que pagar allí a través de una transferencia, llama que ahí no había internet. Bueno, todo un desastre, pero conseguimos pagar ese dinero y nos dejaron grabar en la isla, que no fue poco. Y para nosotros pues fue la verdad una de las experiencias más inolvidables y visualmente algo muy potente, porque es un pueblo, como te digo, un pueblo totalmente congelado, ¿no? Y con ellos estuvimos una semana con los esquimales de Diomedes. Casi terminando, os hicieron una serie de prohibiciones, no salir del pueblo, no acercarse al cementerio, ¿no? Sí, efectivamente. Te he hablado de la multa y todo esto, pero no te he contado que efectivamente ellos primero no te dejan caminar sobre el agua congelada, precisamente por lo que hablamos de los osos polares. Tienes que ir siempre acompañado de una persona armada por el pueblo y no te puedes acercar al cementerio. Porque además el cementerio, que evidentemente no vimos, pero es un cementerio que como el clima es tan extremo, no se pueden cavar las tumbas y por lo tanto pues se dejan a la intemperie, congelados, ¿no? Que es la forma donde mejor se conservan. Yo no sé si luego en verano pues hacen algún tipo de ritual, pero el cementerio no tiene tumba, no tiene la oquedad para poder enterrar sus muertos, precisamente por el clima, ¿no? Uh-huh. Y es algo muy sagrado para los esquimales. Entonces, bueno, pues no nos permitían acercarnos a ninguno de esos sitios, por lo tanto teníamos pues prácticamente 500 metros de largo, que era el pueblo, pues por otros 200 de ancho hacia la costa para poder. Uh-huh. Y en ese pequeño pueblo tuvimos un acercamiento muy interesante, porque nos dejaban poco espacio, pero allí conseguimos ir a pescar en el hielo. Vimos los bailes rituales de los esquimales, que todos los jueves salían chicos y chicas, que había pues 160 personas, estamos hablando, imagínate, ¿no? Que era su pequeña discoteca y convivimos con ellos y fue fascinante. ¿Y comiste oso polar? Y comimos oso polar. ¿Está rico? Sí, la verdad, pues mira, tiene un regusto como a pescado, ¿no? Porque se alimentan de foca, la textura es de carne, pero tiene un sabor fuerte, ¿no? Como de pescado, una mezcla rara, pero se lo agradecimos mucho porque efectivamente era el oso polar que abatieron porque se había acercado al pueblo y es un peligro real. Ellos tienen permiso para abatir a los osos y bueno, compartieron la carne con nosotros, con lo cual al final sí que abrieron esa mano, ¿no? Que los esquimales son
así al principio un tanto suspicaces, pero luego, bueno, pues nos invitaron a su cultura y nosotros entramos muy gustosos, ¿no?, para conocerla. En busca de la magia, con Daniel Landa, en esta ocasión en las Islas Diomedes o Diomedes, el fin del mundo. Supongo que uno aprende mucho cuando hace estos viajes, ¿verdad, Daniel? Bueno, siempre, ¿no? Es la vida en estado puro, es una intensidad tremenda. Y cuando uno está en las antípodas de lo que conoce, pues acaba relativizando, ¿no?, de dónde viene y creando ese puzzle, ¿no?, que es al final la humanidad, ¿no?, y el planeta, que es maravilloso. Y que la magia está en todas las partes, ¿verdad? Encuentras en los ojos o en las miradas o en las sonrisas de gente de por ahí, en cualquier parte del planeta. Incluso en el fin del mundo, te lo aseguro, porque allí también encontramos esa magia y el calor al final de la gente que habitaba en aquella roca de hielo. Qué bonito. En un mundo aparte está esto, si lo queréis ver, a todos nuestros oyentes se lo digo. Forma de contacto contigo, Daniel. Y si quieren ver esa serie, es Atlántico todavía no, dentro de poco estará en Televisión Española, Pacífico, Un Mundo Aparte y esas otras que has hecho. Pues mira, Pacífico está en Amazon Prime, ahí lo pueden ver, y Atlántico muy pronto en la 2 de Televisión Española. O sea que dentro de poco será muy fácil sintonizarla y ver nuestra última aventura. ¿Y forma de contacto contigo? Pues mira, en Instagram estamos actualizando todas las historias viajeras en documental_Atlántico. Documental_Atlántico. Gracias, compañero. Ya te digo, en esta no me has dado envidia. Bueno, un poquito sí, al final sí, a pesar del frío. Pero seguiremos viajando, ¿vale? En busca de la magia. Muy bien. Fuerte abrazo. Claro que sí. Un abrazo. Radio Nacional de España. Somos tu radio. Bésame. No. ¿Tú quién te crees que eres? Ya veremos. ¿Qué haces con tu vida? Una botella de ron. ¿Tienes miedo? ¡Mírame! ¿Tú quién eres? Yo. Sois la misma persona. No, no somos la misma persona. Puedes ser lo que quieras. Como lágrimas en la lluvia. Ficción sonora. Radio Nacional. Y recuerda, tarde lo que tarde, de lunes a viernes a partir de las 3. Radio Nacional de España. Hay otras realidades que no se ven. Pero, ¿a qué esperas para descubrirlas? Sigue todo el mundo del misterio en @eblancoradio, el Twitter de Espacio en Blanco. Desde el Partenón en Atenas os mandamos un fuerte abrazo a Espacio en Blanco, Andrés, Pilar, Gonzalo y Claudia. Felicidades por el programa. Tres y 41, 2 y 41 en las Islas Canarias. Gracias por esos saludos desde Grecia. Y desde tu radio, desde aquí, desde Radio Nacional, nos vamos ahora a los cielos a ofreceros un nuevo misterio. Creo que tiene que ver con el Cuatro Vientos. Vamos a los cielos, nos vamos a encontrarnos con nuestro compañero Iván Castro, comandante, para que nos lleve a buscar algunos de los misterios que siguen estando por ahí en los cielos. Buenas noches, Iván. Buenas noches, Miguel. Bienvenido a bordo. Un placer estar contigo de nuevo volando. Y hoy, como hoy tenemos un poco de prisa, ¿nos vamos a Cuatro Vientos? ¿O qué es esto de Cuatro Vientos? El último gran vuelo de la aviación española. Viajamos a bordo del Cuatro Vientos, pero nos vamos al otro lado del mundo, a México. Vale, ¿Cuatro Vientos era un avión español? Cuatro Vientos fue uno de los aviones más famosos españoles. Y no te digo más, te lo resumo que el vuelo del Cuatro Vientos del que vamos a hablar esta noche, fue el vuelo más largo realizado por la aviación española y fue la última gran hazaña de nuestra aviación. Se cumplen casi 90 años en el 10 de junio de este año, se cumplieron 87. Sí. El 10 de junio del 33 fue cuando surcó los cielos este avión, el Cuatro Vientos.
Pues sí, el 10 de junio de 1933 se intentó realizar una de las hazañas que quedaban pendientes por aquel entonces, en la época de los raids, esos intentos por lograr hazañas nuevas aéreas, una aviación que todavía se estaba expandiendo, y uno de los retos que quedaban por cumplir era ese salto de Sevilla a Cuba, que era la distancia más larga desde entonces, que estaba todavía sin cubrir. Necesitaba una planificación muy muy buena, y al final pues bueno, 2 o 3 héroes, sobre todo 2 porque uno era el mecánico que no volaba, héroes españoles pues lo intentaron, y bueno, así nació la leyenda del Cuatro Vientos. 6.000 kilómetros iban a ser sobre la superficie del océano, el vuelo más largo, la distancia más larga que se había cubierto hasta entonces. ¿Quiénes iban? ¿Quiénes pilotaban el avión? La tarea se le designó a Mariano Barberán y a Tros de Illarduya. Entonces eran pues oficiales del ejército bastante reconocidos, tenían prestigio internacional, y Barberán lo que quiso era pues un compañero piloto que se llamaba Joaquín Collar y Sierra. Además era un militar que había participado en el golpe contra la monarquía en el año 1930 y estaba exiliado por aquel entonces en Francia, o acababa de estarlo, no hacía mucho tiempo, y él fue el elegido. Barberán y Collar era la tripulación del vuelo del Cuatro Vientos, que despegó ese 10 de junio de 1933 rumbo a Cuba desde Sevilla, desde la base aérea de Tablada. ¿Cómo era el avión? ¿Qué tipo de avión era? El avión era una revolución en aquel entonces. En aquellos años, ese Casa Breguet 19, apodado el Superbidón, era uno de los aviones que se habían pues diseñado específicamente para esta hazaña, y llevaba modificaciones tan modernas para la época que de hecho se le aumentó, por ejemplo, la envergadura, que tenía 18 metros, se le aumentó la superficie alar a casi 60 metros cuadrados. Lo que hacía es que esto aumentaba la capacidad de carga de combustible, llevaba 5.300 litros repartidos entre 7 depósitos en el avión, y tenía un montón de modernidades. De hecho, se le modernizó el tren de aterrizaje, se le modernizó la caplinga con un cristal irrompible, incluso que era deslizable también. Tenía ya una cabina preparada para un piloto y un navegante. Tenía un montón de instrumentos a bordo, instrumentos del motor, instrumentos para la navegación, etcétera. Pero era muy curioso, el avión carecía de radio, y todo dependía de Barberán, por ejemplo, que era el que realizaba las mediciones para la navegación, para que esa navegación pues tuviera éxito y pudieran apuntar perfectamente a su llegada a Cuba. Curioso. Parece ser que el día 10 de junio de 1933, Cuatro Vientos despega, primero fue de Madrid a Sevilla, sí, desde el aeropuerto aeródromo de Tablada, y despega hacia Cuba, ¿no? Exacto, el día 10 de junio de 1933, el día anterior había llegado de Madrid ese avión que estaba recién construido. A las 4:45 de la madrugada despega desde ese aeródromo de Tablada, y transcurre sin ningún tipo de incidente el despegue, el vuelo, etcétera, y a las 15:39 hora local cubana de ese 11 de junio, un día después, aterrizan en el aeródromo de Camagüey, en Cuba. Habían recorrido 7.600 kilómetros en 39 horas y 50 minutos. Llevaron una velocidad media de 190 kilómetros por hora, y en ese momento, Miguel, la aviación española había cumplido el reto de volar directamente desde España a Cuba sin escala. Estaban en Camagüey, pero no era el destino final, ¿no? Ellos querían llegar a La Habana. Exacto. De hecho, había pues una repercusión política muy importante, ¿no?, en que se consiguiera ese destino de La Habana, pero posteriormente el destino de México, y México DF. Había un mecánico que lo seguía, de hecho él fue por barco para llegar a Cuba a su llegada, Madariaga se llamaba. Fue a La Habana, recibió al avión en La Habana a las 17:15 horas de ese día después de haber llegado a Camagüey, y a partir de entonces son todo celebraciones, ¿no?, y homenajes a los pilotos, etcétera. Ahí surge el siguiente viaje. Tendrían que hacer de Cuba a México, y es un poco donde se mezcla ya la tragedia y la gloria de la historia del Cuatro Vientos. 1920 kilómetros más, ¿no?, que no lo tenían tan preparaditos como el anterior vuelo.
no lo tenían tan preparados. Además, los pilotos ya estaban bastante agotados físicamente, psíquicamente, pues era una hazaña que era muy dura, y se sumaba también esa ansiedad del gobierno mexicano esperando esa llegada del vuelo del Cuatro Vientos, ¿no? Barberán pues estaba fatigado, estaba con diversas molestias, y sin embargo pues Collar y Barberán eran pues un equipo, pero eran militares, y Barberán es el que decide al final como superior salir hacia adelante y despegan. Seguirán una ruta que ya estaba establecida por la Pan American, y lo que iban a hacer es costear el Golfo de México, atravesaban el mar hacia Yucatán, y desde allí pues harían la travesía hacia México DF. Ahí surgen muchísimos imprevistos. Había tormentas imprevistas y peligrosas, ¿no? Sí, de hecho se empiezan a encontrar con mal tiempo. En el altiplano mexicano, que existen normalmente tormentas bastante imprevistas y bastante peligrosas, ellos van en curso a Veracruz, y lo que van a hacer es que el ejército mexicano en el suelo irá colocando también una serie de banderas con señales que les aconsejará o les desaconsejará seguir la travesía en función del tiempo que tengan más hacia adelante. Aparte, cuando despegaron de Camagüey, hubo testigos que dijeron que la hélice del avión estaba bastante astillada, estaba pues en mal estado, y habían repostado allí 2.000 litros de combustible y estaban volando pues con ese peso. Atraviesan el mar, está confirmado. Entran en territorio mexicano, está confirmado. Y de hecho se les detecta en Yucatán a las 8:45 del 20 de junio de 1933, en Ezelchacán a las 9:30, en Isla Aguda a las 10:25 de la mañana, en Ciudad del Carmen a las 10:45. A partir de ahí se empiezan a encontrar pues unas tempestades que ellos más o menos se podían esperar. Ven a la altura de Veracruz una serie de banderas rojas que le indican que deben darse la vuelta. Ellos las rodean y siguen la marcha hacia Veracruz. Es la última vez que se ve a las 11:35 de la mañana en una localidad que se llama Villahermosa, y es la última vez que se ve al Cuatro Vientos volando. Estaban esperando en el DF, en Ciudad de México. Se estimaba la llegada a las 17 horas, pero no llegó, ¿no? Salieron varios aviones a recibirles o a buscarles. Sí, de hecho, había una comitiva de aviones esperando. Se estimaba a las 5 de la tarde de ese día su llegada. A las 2:20 aproximadamente despegan una serie de aviones para recibirlo. No los detectan. Lo que se encuentran son fuertes tormentas. A partir de las 7 de la tarde pues la gente ya empieza a retirarse del campo y ya no los espera nadie, y a las 8:30 oficialmente empiezan las labores de búsqueda del avión del Cuatro Vientos. El avión había desaparecido, y es el 30 de junio de 1933 cuando se da por concluida la búsqueda por parte de la aviación, pero sin embargo el ejército y un montón de particulares por tierra continuaron esa búsqueda hasta el 15 de julio. Incluso Ramón Franco, el hermano del caudillo, pues que era entonces agregado aéreo en la embajada española en Washington, inició una investigación oficial, pero al final nunca se concluyó nada, ni el destino de los pilotos ni del avión. ¿Qué pasó entonces? ¿Cuáles serían las hipótesis? Hay dos hipótesis muy fuertes que quizás sean las más probables. Una de las dos, la primera, es que Barberán y Collar pues tuvieron que realizar por el mal tiempo un aterrizaje de emergencia. Se calcula que podría haberse hecho en la Sierra de Mazateca, en el estado de Oaxaca, en México, pero Barberán, que ya estaba bastante tocado físicamente, se habría quedado en el avión. Collar habría ido a pedir ayuda y se habría encontrado con un grupo de bandidos que lo habrían asesinado para robarles todo lo que llevaban en el avión. ¿Qué ocurriría con este hecho? Que claro, cuando se entera el gobierno mexicano de este ataque, pues decide no comunicarlo a la República Española, porque las repercusiones políticas que puede tener y el conflicto entre los países puede ser bastante grande. Al final lo que hacen es que se sepultan los cuerpos, se sepultan las partes del avión, y aquí han desaparecido para siempre. Esa es una de las hipótesis. ¿La otra? La otra hipótesis baraja la posibilidad de que se cayeran en el Golfo de México, también por el mal tiempo. El 25 de junio del 33, 5 días después de desaparecer el avión y que no se vuelva a ver, justamente en unas playas cercanas a Chiltepec,
una localidad mexicana, aparece flotando una cámara de neumático que se usaba entonces como salvavidas, la llevaban en los aviones, y curiosamente esas cámaras neumáticas las usaba el ejército español. Madariaga, el mecánico, acude a examinarla y dice que incluso piensa que o casi se cerciora de la fabricación española de esa cámara. Es cierto que es muy probable que pudiera pertenecer al Cuatro Vientos, al avión desaparecido, pero claro, en aquel entonces rescatar un avión del fondo del mar era prácticamente imposible. Esa es parte de la historia de ese vuelo, el Cuatro Vientos. 12 de noviembre del 33, el presidente del gobierno de la Segunda República de España descubrió una placa conmemorativa en esa base de donde habían salido y los hicieron hijos adoptivos de Sevilla. Pues sí, al final fueron unos aviadores súper valientes, intentaron una de las hazañas más difíciles de la época, consiguieron el vuelo más largo para la aviación española y en la época el trayecto más largo sin cubrir, como fue Sevilla-Cuba, y fue el último gran vuelo de la aviación española. Como te dije al principio, el Cuatro Vientos derribó esa barrera mítica del Atlántico y significó el vuelo más largo realizado hasta entonces, en 1933. Cuatro Vientos, el último gran vuelo de la aviación española. Ahí está parte de la historia que nos ha traído Iván Castro, nuestro compañero. Forma de contacto contigo para que te sigan contando cosas y sigan escuchándote los pilotos que hay por ahí, que sabemos que lo hacen. Y cada día más. Pues en las redes sociales me podéis seguir en Iván Castro Palacios, Misterios Aéreos en el Facebook, Iván CP25 en Twitter, Iván Castro Palacios 80 en Instagram, y todo el mundo me puede escribir al email ivancpmisterio@yahoo.es y pues les contestaré tan pronto como me sea posible. A seguir volando y disfrutando de los cielos, Iván. Muchas gracias. Seguimos investigando estos enigmas aéreos. Sí, señor, un placer estar juntos aquí en el espacio. El placer es mío. Gracias, Miguel. Hasta pronto. Igual para vosotros. Hasta pronto. Ahora sí, momento de hablar de redes sociales. Rosa Rodríguez, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Miguel. Pasado animadita, movidita la noche, ¿verdad? Pues mucho. La verdad es que en las redes sociales han sido muchos los comentarios que han suscitado pues tener esta noche con nosotros a Aldo, y el teléfono no ha parado porque han sido muchos los oyentes que nos han querido contar sus historias y sus propias experiencias con el más allá. De hecho, en la encuesta que hemos colgado esta semana, ¿te has comunicado alguna vez con el más allá? Tenemos un 30,7% de personas que dicen que sí. No se han comunicado ellas, sino el más allá se ha comunicado con ellos. Y hay una historia bonita, ¿no? Creo. Tenemos historias bonitas, sí. En este caso es curioso porque coinciden dos oyentes con el tema de los olores. Óscar Barceloneta nos cuenta en Twitter que cuando murió su padre, él sintió cómo les visitó a través del olor de su colonia, olió el olor de su colonia, igual que Ramboide, que nos dice también en Twitter que tras fallecer su padre, el olor permaneció en la casa durante mucho tiempo. Ya, qué curioso. Ganadores, antes de decirme, gente que nos escucha en muchas partes del mundo, uniéndose cada vez más Sí. Además, hoy, por ejemplo, hemos tenido oyentes desde Japón, como Luis Cáceres Goto. Desde Italia nos escucha Giuseppe Morganti. Desde Texas, Jo Amorosa en Houston está. Ricardo Carmona está en Chihuahua. Desde Alemania tenemos a David Oliva, que ya es viejo conocido. Y en Bogotá nos saludaba a Daniel Rodrigo Troncoso. Y entre los oyentes que nos han llamado desde fuera de España está Luis Mojarrango, que es uno de los que nos ha dejado una larga historia que le ha contado a nuestro compañero Ramón Álvarez y que nos la va a mandar por correo electrónico. En Mompiche, Ecuador. Ganadores. Pues tenemos a 5, a Juan Herena, Manu Díaz, María José Ruiz Muñoz, Pilar Sánchez y Esteban Lancha. Ya sabéis que tenéis que mandarnos vuestra dirección postal a espacionblanco@rtve.es. Vale, pues feliz semana. Y pues igualmente, a cuidarse. Sigue cuidándote. Y terminamos por hoy, cerramos este espacio en blanco, pero será solamente por unos pocos días, 7 días. Nos esperan más aventuras en este apasionante mundo del misterio y os esperamos con él para compartirlo. Mientras, a cuidarse mucho para superar pronto esta pandemia. Queremos poder vivir
de una manera normal. Mientras tanto, feliz semana, nos dejamos a hombros de gigantes y ahora una musiquita un poquito más tranquila para que lleguemos hasta ese momento de las 4 en el que nuestros compañeros nos traen las noticias. Feliz semana, nos vemos en el Espacio en Blanco, cuidaros. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.